o lo respetas incluso los aspectos más triviales de la actividad. Nunca tiro el bate, ni siquiera lo lanzo al aire. Una de las pocas veces que se metió en problemas con el entrenador fue cuando lo descubrieron que jugaba el béisbol en la calle con chicos de su antiguo barrio. A veces incluso después de los partidos de los Yankees no podía dejar pasar la oportunidad. Aún así, sin duda hubo muchos días en los que no le apetecía jugar, en que quiso dejarlo, en que dudó de sí mismo, en que sentía que apenas podía moverse, en que estaba frustrado y cansado de exigirse. Eric era un sobrehumano, no era un sobrehumano. Su voz interior le decía lo mismo que todos nosotros, pero cultivó la fuerza para no escucharla, cultivar la fuerza para no escucharla. Y lo convirtió en un hábito, porque en cuanto empiezas a comprometerte, bueno, ya te has comprometido. Estoy decidido a jugar, dijo. El béisbol es un trabajo duro y la tensión es tremenda. Es placentero, claro, pero difícil. Podríamos pensar que todo el mundo está decidido a jugar, pero no es así. Algunos se los arreglan con talento natural y esperan que nunca los pongan a prueba. Otros se dedican hasta cierto punto, pero lo dejarían si es demasiado difícil. Sucedía entonces y sucede ahora. Incluso en el nivel de élite, un entrenador de la etapa de Herrick lo describió como una época de coartadas. Todos tenían una excusa, siempre había una razón por la que no podían dar lo mejor de sí. No tenían que aguantar y que se presentaban en el campo muy poco preparados. Cuando era novato, Joe DiMaggio le preguntó una vez a Herrick, quien creía que iba a ser el lanzador del equipo contrario, quizá con la esperanza de que le contestara que era fácil de manejar. Nunca te preocupes, por eso Joe le explicó a Herrick. Recuerda que siempre guardan lo mejor para los Yankees. Por extensión, esperaba que todos los jugadores de los Yankees también aportaran lo mejor de sí mismos. Ese era el trato. A quien mucho se le da, mucho de él se espera. La obligación de un trato de un campeón es actuar como tal, de trabajar tan duro como los que tienen algo que demostrar. Herrick no bebía, no iba detrás de las chicas, ni buscaba emociones, ni conducía coches rápidos. Solía decir que no era un juerguista, pero dejaba claro, no soy un predicador y no soy un santo. Su biógrafo Paul Gallico, que nació en la ciudad de Nueva York solo unos años después que Herrick, escribió que su vida limpia no surgió de la petulancia ni de la mojigatería, del deseo de ser un santo. Tenía una ambición obstinada y apremiante, quería algo, eligió el camino más sensato y eficaz para conseguirlo. No cuidamos el cuerpo, porque abusar de él sea un pecado, sino porque si abusamos del templo agraviamos nuestras posibilidades del éxito, tanto como de cualquier dios. Herrick estaba dispuesto a admitir que la disciplina implicaba perderse algunos placeres, pero sabía que los que viven con una vida rápida o fácil también se pierden algo. No son conscientes de su potencial. La disciplina no es privación, ofrece recompensas. Aún así, Herrick podría haber seguido un camino muy distinto durante una temporada floja al principio de su carrera. Cuando jugaba en las ligas menores, Herrick salió una noche con varios compañeros de equipo y se emborrachó tanto que el día siguiente, en el primer lanzamiento, seguía borracho. No solo consiguió jugar, sino que lo hizo mejor de lo que había hecho en meses. Descubrió que los nervios y las preocupaciones desaparecían por arte de magia con unos tragos entre las entradas. Un entrenador con experiencia se dio cuenta y habló con Herrick. Lo había visto antes, conocía los beneficios a corto plazo del atajo, entendía la necesidad de liberación y de placer, pero le explicó los costes a largo plazo y le contó a todo detalle en el futuro que lo esperaba si no desarrollaba mecanismos más sostenibles para afrontarlo. Y se acabó el problema. No por una remilgada idea de la rectitud, de que fuera malo o incorrecto tomar una copa, sino porque le empujaba la ambición incesante de convertirse en un gran y exitoso jugador. Todo lo que interfiriera en esa ambición era para él veneno. Le importaba ser jugador, estar en los Yankees, ser estadounidense de primera generación y ser una persona a la que los niños admiraban. Herrick siguió viviendo con sus padres durante sus primeras 10 temporadas y a menudo iba al estadio del Metro. Su situación económica era más que cómoda y más adelante se compró una casita en New Rochelle. Para Herrick el dinero era, en el mejor de los casos, una herramienta y en el peor una tentación. Entre los Yankees estaba Entre los Yankees estaban en lo más alto, renovaron el banquillo y sustituyeron el viejo banco espartano por asientos acolchonados. El entrenador del equipo vio a Herrick arrancando un trozo del armadillo. Me he cansado de sentarme en cojines, dijo, sobre la lujosa vida de un deportista en su mejor momento. Cojines en el coche, cojines en las sillas, vaya donde vaya, hay cojines.
Sabía que sentirse cómodo era el enemigo y que el éxito es una interminable serie de invitaciones a sentirse cómodo. Es fácil ser disciplinado cuando no tienes nada. ¿Y qué pasa cuando lo tienes todo? ¿Qué pasa cuando tienes tanto talento que puedes cubrir el expediente sin darlo todo? Lo que pasó con Lou Gehrig es que eligió controlarse. No era una disciplina impuesta desde arriba o por el equipo. Su templanza era una fuerza interior que emanaba de lo más profundo de su alma. La eligió a pesar de los sacrificios, a pesar de que otros se permitían abstenerse de tal penitencia y les iba bien, a pesar del hecho de que en general no se le reconoció al menos hasta mucho después de su muerte. ¿Sabías que justo tras el legendario home run anunciado de Ruth Lowe, Gehrig hizo otro sin gestos teatrales? De hecho, fue el segundo que hacía en ese partido y que ambos tienen la misma cantidad de títulos de campeón de bateo, que Ruth hizo strikeouts casi el doble de veces que Gehrig. No solo mantenía su cuerpo bajo control, lo que Ruth no hacía, llegó a pesar casi 110 kilos, sino que también controlaba su ego. Un reportero escribiría que era impecable, sin el más remoto vestigio de ego, vanidad o presunción. El equipo siempre era lo primero, antes incluso que su salud, que se quedara con los titulares quien los quisiera. Podría haber actuado de otra manera, sí, pero también no se lo habría permitido. Incluso su entrenador se quejó una vez en broma. Si todos los jugadores de béisbol jugaran como Gehrig, los entrenadores no tendríamos trabajo en los clubes. Gehrig se preparaba por su cuenta, se ocupaba de su entrenamiento, también fuera de temporada, religiosamente, y rara vez necesitó masajes o rehabilitación. Lo único que pedía al personal era que le dejaran un chicle en la taquilla antes de los partidos. Dos iba a jugar 2 partidos consecutivos. En cierta ocasión un observador señaló que Hayek se tomaba su fama a la ligera, pero muy en serio las obligaciones que implicaba. Pero el deporte es más que un músculo y talento. Nadie juega tantos partidos seguidos sin ser un hijo de puta duro. Un mal lanzamiento de su tercera base obligó a Hayek a atrapar la pelota en el suelo y se clavó el pulgar en la tierra, en el mesquillo. Su compañero creyó que lo insultaría. Lo único que hizo Herrick fue: creo que me lo he roto. Loud no dijo ni pío. Contó el compañero asombrado: ni una queja sobre mi mierda de lanzamiento que había provocado que se rompiese el pulgar. Por supuesto, estaba de vuelta en la alineación el día siguiente. Supongo que se acabó la racha, bromeó un lanzador, después de dejar inconsciente a Herrick con un lanzamiento en junio de 1934 durante 5 terribles minutos. Se quedó allí inmóvil como muerto. Morir era una posibilidad real en la época anterior a los cascos. Lo llevaron a urgencias y casi todos creyeron que se quedaría fuera 2 semanas, aunque la radiografía de la fractura de cráneo resultaba negativa. Una vez más al día siguiente estaba de vuelta en la caja de bateo. Aún así, cabía esperar una duda, un miedo, cuando la siguiente pelota se abalanzó hacia él. Por eso los lanzadores batean de vez en cuando, porque les ayuda a tener cuidado. Un instinto de supervivencia les hace retroceder a un juego donde un milímetro puede causar la diferencia. Pero Herrick se inclinó e hizo un triple, unas entradas después, otro antes que se suspendiera el partido, porque empezó a llover. Otro más mientras se recuperaba de un golpe casi fatal en la cabeza. Los holandeses no tienen una tontería como esa, fue lo único que comentó después del partido. ¿Qué impulsa a una persona a esforzarse hasta ese punto? A veces solo se trata de recordar al cuerpo quién manda. Tenía que ponerme a prueba, dijo. Quería asegurarme de ese fuerte golpe en la cabeza. No iba a conseguir que me asustara en el plato. Puede que Herrick no buscara la santificación personal, pero lo logró. No hubo un hombre mejor en la tierra. Observó a uno de sus compañeros en el equipo. No bebía ni mascaba tabaco ni fumaba y se iba a dormir a las 9:30 o 10 de la noche. Hábitos perfectamente alcanzables, pero que le granjearon un respeto increíble. Porque cuando un hombre puede controlar su vida, sus necesidades físicas y su yo interior se eleva, diría más tarde Muhammad Ali. Se cuenta una anécdota sobre el primer partido de Jerry con los Yankees cuando empezó su racha. Al parecer ese día también recibió un pelotazo. ¿Quieres que te saquemos?, le preguntó el entrenador. Mierda, no, dije. Dicen que exclamó Herrick. He tardado 3 años en llegar a este partido. Hará falta más que un golpe en la cabeza para sacarme. Al final, 17 años después, algo lo sacó. Algo más serio que un lanzamiento descontrolado. Para una persona acostumbrada durante tanto tiempo a tener control, debió de ser desconcertante que su cuerpo dejara de responder como siempre. Poco a poco, pero de forma evidente, su swing dejó de ser tan rápido. La cosa le costaba ponerse los guantes y se caía al meterse en los pantalones. Caminaba arrastrando los pies, pero su fuerza de voluntad le permitió mantenerse entero hasta el punto de que pocos sospecharon que algo iba mal. Durante un tiempo de engaño, incluso a sí mismo.
Un ejemplo del calendario Gehrig: en agosto de 1938 los Yankees jugaron 36 partidos y 36 5 días, 10 partidos fueron dobles y en una ocasión hubo 5 días consecutivos. Y 10 partidos fueron dobles. En una ocasión hubo 5 días consecutivos con partidos dobles. Viajó a 5 ciudades y recorrió miles de kilómetros de tren. Batió 329 con 9 home runs y 38 carreras impulsadas. Que un deportista consiga algo así sin faltar un partido y sin perder una entrada a los 35 años es impresionante. Pero Lou Gehrig lo consiguió. Mientras las primeras etapas de Lela devastaban su cuerpo, ralentizaban su capacidad motora, debilitaban los músculos y le provocaban calambres en manos y pies, pasaría casi una temporada más antes de que el cuerpo de Gehrig se rindiera. La racha había cobrado vida y siguió avanzando. Con grandes esfuerzos consiguió hacer hits and runs, y aunque con algún error de vez en cuando, pero un hombre que conoce su cuerpo, incluso cuando presiona más allá de sus limitaciones, tiene que saber cuándo parar. Yo le dijo al entrenador de los Yankees un día de mayo de 1939, he dicho que cuando sintiera que ya no podías ayudar al equipo, yo mismo saldría de la alineación. Me temo que ha llegado el momento. ¿Quieres dejarlo? Lowe le preguntó a Carty. ¿Dejarlo? Aquella horrible palabra le quemaba. Al entrenador creía que estaba hablando de un futuro cercano y esperaba que pasaran algo más de tiempo juntos, pero el cuerpo de Lowe ya estaba muy lejos. Ahora le contestó a Jerry sin dudar. Saca a Dal Green, que había cambiado. Tras unas semanas de juego regular, Herrick había atrapado una pelota rasa y había conseguido un buen out. Era una jugada que había hecho miles de veces, pero sus compañeros de equipo la celebraron como si fuera una señal a la altura de uno de los home runs con los que había ganado la Serie Mundial. Lo supo al instante, estaba sin lastre, estaba mintiéndose. Churchill recomendó a los jóvenes de Harrow: nunca rindas, nunca rindaos, nunca, 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 en nada grande o pequeño, digno o mezquino, nunca cedáis a la fuerza, nunca dobleguéis ante el poder del enemigo, por abrumador que parezcan. Durante toda su vida, Herrick había resistido la pobreza, no lo había detenido, no tenía lesiones ni grandes posibilidades de triunfar en deportes profesionales, había superado la tentación y se había negado a ceder a la complacencia, incluso al cansancio, y ahora estaba en una de las dos excepciones que expuso Churchill: nunca cedas algo ante las convicciones del honor y del buen juicio. En ese momento, al final del camino, lo único que Herrick podía hacer era salir con el mismo aplomo y autocontrol con el que había llegado. La racha que había empezado a los vertiginosos días de los años locos 20 se había mantenido durante una gran depresión y había alcanzado su punto máximo en la Serie Mundial de 1938. Terminó tan poco favorablemente como empezó. Un nuevo jugador recibió su lanzamiento en la primera base. Fue toda una sorpresa para Dal Green. Su sustituto iba a poner sus zapatos, que le quedaban muy grandes. Buena suerte, fue lo único que pudo decir Herrick. Aun cuando se comunicó la alineación inicial por los altavoces a unas 12,000 personas en Detroit, el locutor también se quedó atónito. Por primera vez en 2130 partidos no iba a decir el nombre de Herrick. Aún así, el locutor no lo pudo evitar. ¿Qué os parece? Un aplauso para Lou Herrick, que ha jugado 2130 partidos seguidos y hoy se quedará en el banquillo. A la multitud, entre los que contaba con un amigo, Herrick, que estaba en la ciudad por negocios, el inigualable Wally Pipp, al que Herrick había sustituido hace 14 años. Le costaba entender lo que aquello significaba, y de repente estalló en un largo aplauso. Herrick saludó y se retiró al banquillo. Sus compañeros observaron en silencio como el cabello de hierro se derrumba y lloraba. Tienes que dar lo mejor de ti mientras puedas, la vida es corta, nunca sabes cuánto tiempo te quitará el partido, cuánto te quitará el cuerpo, no lo desperdicies. El 4 de julio de 1939 entró por última vez al estadio de los Yankees.